En la historia del crimen estadounidense, pocos casos han capturado la imaginación pública y generado un debate tan intenso como el del Unabomber. Desde finales de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1990, una serie de ataques con bombas sembraron el terror y la incertidumbre en todo el país, dejando a su paso una estela de muerte y destrucción. Detrás de estos actos de violencia se encontraba un individuo enigmático, cuyas motivaciones y acciones desafían fácilmente la comprensión. En este video exploraremos la vida, los crímenes y el legado del Unabomber, analizando el contexto histórico, psicológico y social que condujo a uno de los casos más notorios en la historia del crimen en Estados Unidos. Acompáñanos en este viaje para descubrir los secretos detrás de la mente del hombre conocido como el Unabomber. El Unabomber es el apodo dado a Ted Kaczynski, un matemático y terrorista estadounidense que perpetró una serie de atentados con bomba durante un periodo de casi 2 décadas. Su apodo proviene del acrónimo University and Airline Bomber, debido a su selección de víctimas principales, universidades y aerolíneas. A continuación, detallaremos su vida, sus crímenes, el impacto en la sociedad y su eventual captura y condena. Antecedentes y vida de Ted Kaczynski. Ted Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Era un niño prodigio en matemáticas y su inteligencia lo llevó a ser aceptado en la Universidad de Harvard a una edad temprana. Posteriormente, obtuvo un doctorado en matemáticas en la Universidad de Michigan y se convirtió en profesor asistente en la Universidad de California, Berkeley. Sin embargo, en 1969 abandonó su carrera académica y se retiró a vivir en la naturaleza salvaje de Montana. Los crímenes del Unabomber. Desde 1978 hasta 1995, Kaczynski envió una serie de paquetes bomba a individuos y organizaciones, matando a 3 personas e hiriendo a otras 23. Sus víctimas incluyeron a académicos, ingenieros, ejecutivos de empresas y pilotos de aerolíneas. Sus objetivos principales eran instituciones tecnológicas y universidades, y su objetivo declarado era luchar contra el avance tecnológico y la sociedad industrial moderna. Antes de que se conociera al Unabomber como un terrorista que perpetraba ataques con bombas, hubo una serie de eventos y circunstancias que gradualmente llevaron a la aparición de esta figura en la escena pública. Aquí hay un resumen de los antecedentes del caso antes de la primera amenaza. Los primeros ataques. Los primeros ataques atribuidos al Unabomber se remontan a finales de la década de 1970. Estos no recibieron mucha atención inicialmente, ya que eran considerados incidentes aislados. Sin embargo, con el tiempo, se hizo evidente que estos ataques estaban relacionados. Selección de objetivos. Ted Kaczynski, antes de su retiro a Montana, trabajó como profesor universitario y estaba familiarizado con el mundo académico y tecnológico. Se cree que esta familiaridad influyó en la selección de sus objetivos, que eran principalmente individuos y organizaciones asociadas con universidades y tecnología. Patrones emergentes. A medida que continuaron los ataques, los investigadores comenzaron a notar patrones en los dispositivos explosivos utilizados y en los métodos de envío. Estos patrones ayudaron a los investigadores a vincular los ataques y a comprender que estaban tratando con un solo perpetrador, a quien eventualmente se conocería como el Unabomber. Manifiesto y comunicaciones. Una característica distintiva del caso del Unabomber fue su comunicación con los medios y las autoridades.
Kaczynski envió cartas y manifiestos a diversas organizaciones y medios de comunicación expresando sus ideas antitecnológicas y antiindustriales. Estas comunicaciones jugaron un papel crucial en la construcción del perfil del perpetrador y en la eventual captura del Unabomber. No hay evidencia sólida que sugiera que Ted Kaczynski, el Unabomber, tuviera algún cómplice en sus actividades terroristas. A lo largo de la extensa investigación llevada a cabo por el FBI y otras agencias policiales, no se encontraron pruebas que indicaran la participación de otras personas en los ataques con bombas perpetrados por Kaczynski. El Unabomber operaba de manera solitaria y extremadamente secreta. Vivía en una cabaña aislada en Montana y llevaba a cabo meticulosamente sus planes sin dejar rastro, lo que hacía extremadamente difícil para las autoridades identificarlo y capturarlo. En resumen, antes de que el Unabomber enviara su primera amenaza, hubo una serie de ataques aparentemente aleatorios que gradualmente revelaron un patrón y una agenda subyacente. La identificación y captura del Unabomber se convirtieron en una prioridad para las autoridades a medida que los ataques continuaban y la amenaza se volvía más evidente. Impacto en la sociedad. Los atentados del Unabomber generaron un clima de miedo y paranoia en Estados Unidos, especialmente entre académicos e investigadores. La naturaleza aleatoria de sus ataques y la dificultad para capturarlo aumentaron la ansiedad en la sociedad. Además, Kaczynski envió una serie de manifiestos antitecnología a medios de comunicación, lo que provocó un intenso debate sobre los efectos de la tecnología en la sociedad moderna. Captura y condena. El FBI inició una de las investigaciones más grandes de su historia para capturar al Unabomber. En 1995, Kaczynski envió un manifiesto a varios medios de comunicación, incluido el New York Times, en el que detallaba sus ideas y demandaba la publicación de su manifiesto en su totalidad. Su hermano, David Kaczynski, sospechaba que Ted podría ser el Unabomber y proporcionó al FBI muestras de escritura de Ted que resultaron ser una coincidencia con el manifiesto del Unabomber. El 3 de abril de 1996, Ted Kaczynski fue arrestado en su cabaña en Montana. En 1998, se declaró culpable de todos los cargos y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Legado y significado. El caso del Unabomber dejó un legado duradero en la conciencia pública sobre la tecnología, el progreso y la alienación en la sociedad moderna. Además, planteó preguntas importantes sobre la salud mental, el aislamiento y la radicalización individual. Aunque los métodos de Kaczynski fueron extremos y violentos, sus ideas sobre los peligros del avance tecnológico continúan generando debate en la actualidad. Kaczynski murió el 10 de junio de 2023 en el Centro Médico de la Prisión Federal de Butner, en Carolina del Norte, a donde había sido trasladado en 2021 debido al mal estado de su salud. En resumen, el caso del Unabomber representa un capítulo oscuro en la historia de Estados Unidos, donde un individuo radicalizado buscó desafiar la sociedad moderna a través del terrorismo. Su captura y condena marcaron el fin de una época de miedo y paranoia, pero su legado sigue vivo en el debate sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre el Unabomber. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia.
Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video, así nos ayudas a continuar con este proyecto.